Hola queridos amigos, queridos hermanos, es un placer compartir con ustedes una lección más de la escuela sabática. Recordemos, este trimestre titula Los tres mensajes angélicos, los tres mensajes cósmicos, y nos acompaña una estudiante del instructor bíblico de la Fundación. Daisy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, estoy muy contento de compartir la palabra de Dios, compartir esta hermosa lección contigo que titula Amén. La buena noticia del juicio. La buena noticia del juicio. ¿Qué te parece si iniciamos este día estudiando ese precioso título, las buenas nuevas del juicio? Vamos a iniciar. Daisy, el versículo para memorizar de la lección de esa semana es Apocalipsis 14:7. Se ha tocado mucho, ¿no? Decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. El título de este día es la buena noticia del juicio. Bueno, no de este día, de toda la lección, ¿no? La buena noticia del juicio. Cuando te hablo de juicio, ¿en qué piensas? Bueno, nosotros como personas terrenales, cuando alguien nos menciona el hecho de juicio, nuestra mente se dirige básicamente a un tribunal donde hay un juez, donde hay un abogado, un fiscal, hay testigos y hay una persona, ¿no? En la cual se determina si esa persona es culpable o inocente. Eso se va a mi mente cuando mencionan, pues, juicio. Ujú. Muy bien, es verdad. Y muchas veces tenemos miedo cuando escuchamos la palabra juicio. Bueno, hay una razón por la cual nosotros tenemos miedo, porque sentimos o sabemos que tenemos una deuda. Entonces, en el juicio, pues vamos a sentirnos culpables. Pero el título nos dice la buena noticia del juicio. Tenemos que examinar por qué es buena esa noticia y por qué es oportuna en el momento del juicio. De hecho, Apocalipsis 14:7 nos dice, porque ha llegado la hora de su juicio. ¿Sí? Hay dos eventos, ¿no? Uno, hay una hora especial donde inició el juicio de Dios en el cielo y se abordará de una forma más amplia la próxima semana en la lección de la semana que sigue. Sí. Pero también cuando nos dice ha llegado la hora de su juicio, nos hace énfasis a algo personal, ¿sí? Hay muchas personas, Daisy, que no conocen que tienen que comparecer o tienen que estar presentes delante de Dios y tienen que, por decirlo de esta forma, ¿no?, argumentar de su vida, ¿sí? Te pregunto, ¿será que la mayoría de las personas en este mundo saben que están en un juicio y que Dios es el juez? Bueno, yo pienso que no, que por eso el Señor nos ha elegido como su pueblo para que vayamos a poderles informar y darles a entender que estamos en un juicio y que ese juicio es de suma importancia, de vida o muerte, ¿no? Para cada uno de nosotros. Entonces pienso que no saben. No saben. Uh-huh. Y mira que hay varias cosas que la gente no sabe. Y es más, muchos de nosotros quizá hemos oído, pero no entendemos a profundidad lo que significa. Uh-huh. Lo que implica. Así es. Uno es que Dios es el juez de toda
la tierra. Y hay varios versículos que nos lo indican, ¿no? Me gustaría que pudiéramos compartir uno. Sí, claro. Génesis 18:25, Salmo 58:11. ¿Qué te parece si tú buscas Génesis y yo busco Salmos? Y vamos a ver que la Biblia nos enseña quién es el juez de toda la tierra. ¿Ya lo tienes? Sí, lo leo. Sí. Génesis 18:25 dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. ¿No ha de hacer lo que es justo? Qué interesante pregunta. ¿No ha de hacer lo que es justo? Mira que ese versículo tiene mucha riqueza para nosotros, ¿no? Primero, hace una pregunta, pero nosotros comprendemos que Dios obra justicia, ¿sí? Como el acto ejecutivo. Pero ¿sobre qué base se establece para saber qué es justo y qué es injusto, ¿no? Es el carácter de Dios, que es su santa ley también, ¿no? Su ley me habla acerca de su carácter. Pero ahí decía el juez de toda la tierra. El juez de toda la tierra. O sea que hay un personaje, Dios, que está por encima de todo juzgado terrenal, que está por encima de la Corte Internacional de Justicia, que está por encima de reyes, está por encima de prelados, está por encima de cualquier ente terrenal. ¿Sí? Y ese es nuestro Dios. Salmo 58:11 nos dice: entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Acá nos habla el acto ejecutivo, ¿no? En la persona que es justa, Dios le va a dar su recompensa. Pero luego dice: ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Es un principio que podemos establecer, ¿no? Ahora, hay más versículos que nos cita la lección, pero Eclesiastés 12:14 nos menciona sobre, bueno, ya sabemos que la ley es la base, sí. Pero ¿qué es lo que va a condenar o aprobar Dios según ese versículo? 12:14, ¿sí? Sí, Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Dice: porque Dios traerá a toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Creo que, bueno, aquí viene hablando acerca de las obras, ¿cierto? Es lo que puede llegar a caracterizar el hecho de que traiga toda cosa buena o mala a juicio. Normalmente una persona es juzgada en un juicio por lo que hizo, no por sus obras. Si cierta persona pues fue ladrón, se juzga por lo que hizo, por sus obras, y en este caso pues no es muy diferente, ¿no? Nosotros también vamos a ser juzgados por lo que hemos hecho o vamos a ser recompensados dependiendo, ¿no? En el mundo vemos mucha injusticia, ¿verdad? Hay muchos casos ante las cortes terrenales que, bueno, más que justicia es injusticia, pero Eclesiastés 12:14 nos da una seguridad. Sí. Y esa seguridad es: Dios conoce todas las cosas y dice que va a traer a juicio toda obra, abierta o escondida, por decirlo de esta forma, ¿no? Y eso me habla de la omnisapiencia de Dios, el poder de Dios de juzgar todas las cosas también. Y bueno, y también me da esperanza, ¿no? Porque hoy el mundo se queja de muchas injusticias. El mundo se queja de, ¿será que hay Dios en la tierra que haga justicia? Pero la Biblia nos dice que sí. Y bueno, eso se va a tocar en la lección de la próxima semana, pero sería bueno establecer un punto. Y ese punto es, ¿cuándo va a iniciar ese juicio? Pablo, que vivió hace casi 2000 años, él dijo, ¿no? Y está registrado en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 25. Me gustaría que 24, lo pudiéramos leer. 25. Exactamente. Hechos 24,
25. 25. ¿Lo leo? Sí. Un versículo muy interesante que nos dice mucho. Bueno, Hechos 24, 25 nos dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Bueno, hay varios elementos, ¿no? Uno, estaba Pablo, el predicador, que hablaba de la hora del juicio de Dios, donde toda obra iba a ser traída ante su trono, ¿no? Pero él dice el juicio venidero. El juicio venidero. Exactamente, o sea, que iba a haber un momento determinado donde iba a haber una investigación puntual sobre de cada caso, ¿no? Que está registrado en ciertos documentos, ¿no? Que más adelante vamos a analizar. Pero Pablo escribió eso hace 2000 años, hace casi 2000 años, que iba a haber un juicio venidero. Y la Biblia nos enseña que en algún momento de estos 2000 años ese juicio comenzó. Sí. Entonces tenemos varias cosas, ¿no? Tenemos el juez, tenemos que él legisla, ¿no? O sea que por lo tanto hay una ley, nos dice que va a juzgar toda la tierra, y claro, la tierra es todos los habitantes que están en ella, y aparte de eso nos dice que toda obra que hace cada habitante de la tierra la va a llevar a juicio, A juicio. sea buena O sea, mala. o sea mala. La importancia de la hora del juicio. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se centra en la culminación del conflicto entre el bien y el mal. Daisy, ¿crees que ese conflicto está por terminar? Claro que sí. El Señor, pues, de hecho nos dejó muchas señales, ¿no? Para que estuviéramos pendientes cuándo se iba a poder terminar ese juicio. O sea, no sabemos con exactitud cuándo, pero sí por las señales que Él nos da, nos va indicando qué tanto tiempo nos queda para que pueda terminarse ese juicio. Así es. Y hay una pregunta que está en la lección y quiero hacértela en este momento, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el Evangelio eterno, que lo hemos mencionado en las lecciones pasadas, y la hora de su juicio? ¿Cuál es la relación entre Evangelio eterno y la hora de su juicio? ¿Y por qué están tan relacionadas una de la otra? Bueno, cuando aquí hace mención a Evangelio eterno, no sé, semanas pasadas creo que lo estudiamos, hacía mención acerca de la muerte de Cristo, la resurrección, el amor que tiene por nosotros, su misericordia. ¿Y por qué es importante en este juicio? Porque a quienes aceptemos este Evangelio eterno, vamos a poder quedar justificados ante ese juicio. Es por eso que es tan importante. De hecho, aquí lo mencionaba. Si no fuera por el Evangelio eterno, no tendríamos esperanza en el juicio. Y sigue diciendo, de hecho, como veremos, el Evangelio eterno es nuestra única esperanza en el juicio. Es por eso que están tan entrelazadas, ¿no? Si no tenemos ese Evangelio eterno, pues no vamos a poder tener esperanza de salir inocentes o ser declarados inocentes ante este juicio. Es por eso que es tan importante. Y hablamos ahorita antes de compartir aquí en la mesa, ¿no? De un versículo muy conocido, Romanos 3:23, ¿no? Sí. Dice, por cuanto todos pecaron, es un absoluto, ¿no? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, como todos los seres humanos hemos pecado, estamos separados del carácter de Dios, ¿no? La gloria es carácter, y carácter también me refleja la ley de Dios. Entonces, estoy en enemistad con Dios. Con Dios, exactamente, y con su santa ley. Por lo tanto, en la hora del juicio, tengo de qué preocuparme, porque soy
Culpable. soy culpable. Y la Biblia nos enseña que la paga del pecado es La muerte. muerte. Y me pareció muy importante lo que decías porque Evangelio, las buenas nuevas de salvación, un escape para poder decir, Dios, sé que soy culpable, pero por el camino que tú has establecido, el único y verdadero camino, Jesús, nuestro Señor, puedo estar de pie, un símbolo de una persona que es justa, y estar delante de ti como un ser inocente. Ahí es cuando entra la justificación por la fe. La justificación por la fe. Somos declarados justos, inocentes. Así es. Sí. Y bueno, hay algo más, ¿no? Dentro de la lección de este día, la importancia a la hora del juicio, y es el libro de los Salmos, capítulo 51, versículos 1 al 4. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque hay un versículo clave, de hecho ese es el versículo 4, y lo vamos a analizar en este momento, porque tiene muchas cosas que enseñarnos acerca del justo juicio de Dios. Porque uno diría, bueno, esa es la ley de Dios y Dios es justo, pero a mí no me parece que la ley de Dios sea la mejor o sea la correcta o que Él realmente sea tan bueno como es. Y de hecho, esos fueron los argumentos de Lucifer en el cielo y son muchos de los argumentos del mundo hoy. ¿Sí? Muchos que rechazan o ven a Dios como un juez injusto, pero es contrario a lo que nos dice la Biblia, porque la palabra dice que Dios es un juez justo. Y el versículo 4 de ese precioso Salmo 51, ¿qué nos dice? 51:4 dice: contra ti, solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Amén. Mira que este versículo resume en parte lo que hemos hablado. La primera parte dice que ¿contra quién hemos pecado? Contra el Señor. Bueno, y David en este salmo está confesando. ¿Te acuerdas cuál es la historia o qué fue lo que él hizo? Sí, bueno, cometió adulterio, homicidio, mentira, fraude incluso. Y bueno, creo que este debería ser el salmo que nos caracteriza a todos, ¿no? Quizás no hemos hecho lo mismo o cosas peores de lo que hizo David, pero igual estamos en la misma condición, ¿no? Un pecado grande es lo mismo que un pecado pequeño, ¿no? Para el Señor todos los pecados son de un mismo tamaño y deberíamos apropiarnos de este versículo, ¿no? Y confesar ante el Señor que hemos pecado. Pero cuando confesamos ese pecado por medio del Espíritu Santo, porque es algo que no está en nuestra naturaleza hacer, logramos confesar ese pecado o nuestros pecados, entonces somos reconocidos justos delante del Señor y entonces el Señor nos viste con sus vestiduras santas y entonces el Padre ya no nos ve a nosotros como pecadores, sino como a Jesús, ¿no? Por estar revestidos de su justicia. Amén, amén. David tenía una carga, ¿verdad? Él había pecado y uno diría, bueno, pero no fue contra Dios porque él pecó contra Betsabé, él pecó contra Urías, él hizo pecar a Joab, el comandante de su ejército, él le mintió, de una u otra forma mintió a la nación también, porque lo veían a él como un modelo. Pero la declaración del Salmo 51:4 dice su primera parte: contra ti solo he pecado. Qué extraño, ¿no? Aparentemente, ¿no? Porque él cometió pecado contra el prójimo, sus hermanos,
pero él en su declaración dice, Señor, contra ti he pecado. ¿Sí? Y eso nos da a entender de cuando nosotros hacemos algo a nuestros hermanos, y cuando Jesús decía, no, a uno de mis pequeñitos haces esto, Conmigo lo hiciste. conmigo lo hiciste. Entonces, la deuda es, primeramente, con Dios, ¿no? Luego viene una parte de confesión. David reconoce que él ha pecado, ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, Dios lo vio. Nuevamente vemos que Dios ve todas las cosas. Interesante. El tercer punto, él reconoce que Dios es justo y que él falló. Y el cuarto punto, ese versículo, nos habla de un juicio. Y que en el juicio el que es puro es Dios. Entonces son bueno, cosas que se han establecido en la Biblia y que en este versículo las podemos ver. Pero te pregunto, ¿será que hoy todos reconocen a Dios como un Dios justo? De hecho, cuando salimos a la calle y aleatoriamente elegimos a alguna persona, normalmente siempre van a tener como un concepto negativo de Dios, ¿no? Siempre van a preguntar, pero ¿y Dios por qué hace tanto? ¿Por qué permite esto? Pero en realidad eso es lo que ha querido hacer Satanás, ¿no? Sabemos que, bueno, incluso es por eso la razón de este juicio, para poder, por decirlo así, vindicar el nombre del Señor y que se pueda reconocer de que Él es un Dios justo, bondadoso, amoroso, que en realidad siempre ha estado trabajando por la salvación del hombre, ¿no? Entonces, las personas tienden a creer más que todo ese concepto errado que tiene Satanás de Dios, ¿no? En realidad, él siempre muestra es su carácter, lo pecaminoso, lo maligno que es, tratando de ocultar el verdadero carácter del Señor. Entonces, por eso es que muchas personas tienen un concepto tan negativo del Señor, es porque le creen a Satanás. Y solamente para mencionar, para nuestros hermanos que están compartiendo con nosotros esa lección, hay algunos versículos que nos hablan que toda rodilla se doblará y reconocerá a Dios justo y puro. Hoy quizá muchos no lo han hecho y tienen un concepto diferente, ¿no? Un concepto errado de Dios. Sí. Pero la Biblia nos menciona que todos en algún momento lo van a reconocer como Dios justo y puro. Algunos versículos están en Isaías, capítulo 45, versículos 22 y 23, Romanos 14, 11, Filipenses 2, versículos 10 y 11, para analizarlos también, ¿verdad? Pero tenemos que avanzar porque el tiempo corre. La misericordia y el juicio de Dios. Apocalipsis 20:12 es un versículo muy fascinante, ¿no? Y nos va a dar una respuesta al título de este día, ¿no? La misericordia y el juicio de Dios. Vamos a leerlo y bueno, vamos a plantear la pregunta que nos da la lección. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Dice así su santa palabra. Se me perdió Apocalipsis, el capítulo 20. Aquí está. Dice el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y la pregunta es, ¿cómo se nos juzga? ¿Qué relación tienen nuestras buenas obras con nuestra salvación? Vamos a hablar un poco de la primera pregunta. ¿Cómo se nos juzga? ¿Cuáles son las pruebas que
tiene Dios, Daisy? Bueno, sabemos que primero la ley es la base de ese juicio, ¿no? Entonces, se nos juzga por una ley, ¿no? Y es la ley que encontramos en Santiago, que es la ley de la libertad, la ley de su carácter. Entonces, sí, se nos juzga por esa ley, por la base del juicio. De hecho, bueno, la siguiente pregunta, ¿qué relación tienen nuestras buenas obras con nuestra salvación? Y ahí lo mencionaba, ¿no? Nuestras obras determinan a quién elegimos, por quién nos hemos decidido. Y pues cuando nos decidimos a obedecer al Señor, a ir tras Él, demostramos nuestra lealtad. Y de hecho, pues ha habido como un conflicto, ¿no? Para las personas entre lo que decía Pablo y lo que decía Santiago, ¿no? De que somos salvos solamente por la fe, mientras el otro dice que por nuestras obras, pero en realidad esto va muy de la mano, porque nuestras obras van a manifestar esa fe que nosotros tenemos. Entonces, cuando manifestamos nuestras buenas obras debido a nuestra fe, entonces somos lo que dice aquí, somos leales ante el Señor. Amén. Y bueno, un detalle más que encontramos en ese versículo, dice que los libros fueron abiertos, ¿no? Abiertos. Nos menciona el libro de la vida y también nos menciona otros libros, Sí. ¿no? Que los libros fueron abiertos, varios, y dice que los hombres, en este caso, ¿no? Los perdidos, fueron juzgados por las cosas que estaban escritas allí. Hay algunos versículos, voy a citar dos. Uno, Malaquías 3:16, donde nos habla que Dios escribe y registra todas las cosas en los libros. Es un tema fascinante, pero me quedo con Isaías 65:6 y de hecho quiero compartírtelo. Dice: he aquí que está escrito delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. La Biblia nos dice, y en este caso el profeta Isaías nos habla de que Dios no va a callar, y dice: todo lo tengo escrito, y según lo que está escrito, Él va a recompensar. Muy diciente, ¿no? Lo que nos dice la palabra. Una escena magnífica, y si el tiempo está corriendo muy rápido, porque es un tema muy interesante, pero bastante extenso. Una escena magnífica. La Biblia nos habla un poco acerca de ese juicio de Dios en el cielo, y de hecho hay un bosquejo en este día. ¿Te gustaría compartirnos un poco ese bosquejo? Bueno, el versículo principal del que viene mencionando es el que se encuentra en Daniel 7. Y bueno, da otros versículos más, pero en estos versículos al profeta Daniel se le da una visión en la que, bueno, hay varios acontecimientos y por aquí los puse, y es bueno, el surgimiento y caída de las naciones, pero también ve un trono, y es más que todo en el que se quiere basar, ¿no? En este trono vemos que al hijo se le da, va al padre para poder recibir el dominio y la autoridad, ¿sí? Pero, bueno, otra cosa que también quería mencionar es que en base a la hora del juicio, ¿no? Aquí en Daniel 7 nos habla acerca de cuándo se comienza ese juicio, pero en Apocalipsis nos menciona, nos anuncia la hora. Y en Daniel 7 pues nos dice cuándo es que inicia este juicio. Y no sé si quieras compartir otra cosa más. No, muy interesante cómo se relaciona el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, y lo que dices es
es muy importante, ¿no? Como un libro me está hablando del juicio de Dios, pero el otro libro nos menciona cuándo inicia ese juicio, ¿no? Él lo proclama, lo anuncia. Y tanto uno como el otro es importante. Nosotros que estamos en los tiempos finales, ese mensaje realza, ¿no? Es muy importante porque nosotros estamos en medio de ese juicio del Santo de los Santos, del Dios Todopoderoso. Es impresionante, ¿no? Y me voy al título, una escena magnífica, ¿no? Lo que pudo ver el profeta por encima de las naciones y cómo un reino pasaba y era superior a otro reino, era el gran trono de Dios. Y cómo ese juez está por encima de todo lo que ocurre en esta tierra, está por encima de todo lo que pasa. Y muchas veces nosotros, no sé, estamos tan encapsulados, tan enfrascados en este mundo, que olvidamos a ese Dios que está por encima de todos los problemas, que está por encima de todas las cosas que pasan. Y bueno, creo que es importante hoy ir a esa escena magnífica y ver que hay alguien que está por encima de todas las cosas. Y no solamente eso, sino que tiene el poder de dar vida inclusive a los muertos, algo que para nosotros no es difícil de imaginarnos siquiera, pero la Biblia nos dice que tenemos un Dios todopoderoso que está sentado en su trono, que juzga a todas las gentes y a cada uno les va a dar su recompensa, ¿sí? Qué importante que nosotros sepamos la hora del juicio, ¿no? Y para nosotros personalmente, ¿no? Saber que nuestro caso está siendo registrado y cada cosa que hacemos está siendo anotada en los libros de registro del cielo. Bueno, nos queda un vistazo al cielo y Jesús es digno. Vamos a unir estos dos títulos de estos 2 días para ir concluyendo, pero quiero preguntarte, Daisy, un vistazo al cielo, ¿no? La escena que se nos describe está en Apocalipsis capítulo 4 y también Apocalipsis capítulo 5, donde nos habla del juicio, ¿no? Está Dios sentado en su trono, hay unos seres que tú ya nos vas a mencionar que están alrededor del trono, una comitiva especial, muchedumbres, y todos están angustiados porque hay algo que está mal y todos perciben que no hay salvación para la raza humana, pero bueno, resulta que sí hay esperanza, ¿no? ¿Qué nos mencionan esos 2 capítulos para ir concluyendo, Daisy? Bueno, esto está basado más que todo en una visión que tiene Juan y en el que, pues, como tú decías, todos en el cielo están preocupados porque no saben qué solución darle a esto, ¿no? Pero más sin embargo, él ve a un cordero, que es el que vemos aquí, que Jesús es digno. A un cordero que iba a ser capaz de poder dar salvación y solución a este problema que era el pecado y la rebelión. Pero incluso adicional a esto, también hay tronos, y en esos tronos hay 24 ancianos. Normalmente pues se les da varias interpretaciones que las mencionan aquí, que por lo menos en el antiguo Israel habían 24 divisiones de un sacerdocio, ¿no? O del sacerdocio levítico. Pero algo que me llamó mucho la atención, y es que estos son, como lo menciona en Primera de Pedro 2:9, de que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, pues estos 24 ancianos podrían llegar a representar todos los redimidos, ¿no? Como una de las leyes de la interpretación es que hay que prestar atención a los números. Entonces, este número
puede encerrar lo que significa ese pueblo, ¿no? 24. Pero también, si este es el caso y estos 24 ancianos son los redimidos, quiere decir que hay representantes que vencieron sobre el pecado, sobre esta rebelión, y que eso nos da esperanza de que como ellos, nosotros también podemos llegar a vencer en Cristo Jesús. Adicional a eso, pues quiere decir que también estaban vestidos de blanco, y el hecho de que estén vestidos de blanco, como ya lo habíamos mencionado antes, es estar revestidos de esa justicia. Ya no me ven a mí como un pecador, como un ser manchado por el mal, sino ahora ven a Jesús vestido, o yo vestido con las vestiduras de Jesús. Y bueno, ahorita me gustaría mencionar acerca de lo del Jesús como digno, como cordero. Bueno, si quieres tú, yo luego lo digo. No, ha sido muy, muy importante lo que has dicho, ¿no? Y solamente me gustaría resaltar para que puedas concluir con la idea, es que el propósito del juicio no es descubrir lo malo que somos. El propósito del juicio es revelar lo bueno que es Dios. ¿Qué es Dios? Porque aunque la paga del pecado es muerte, Dios ha dado a su Hijo, su regalo, su dádiva, para que tengamos vida eterna. Y ese es el Jesús, es el digno, ¿no? Sí. Entonces tenías que compartir algo más acerca de ese Jesús, el digno. Sí, bueno, de hecho cuando los israelitas marchaban por el desierto, llevaban cuatro, por decirlo así, estandartes. Uno que era representado por el león, que era de Judá, ¿no? Y en este lo podemos aplicar a Jesús como ese león, como el rey de Judá. El becerro como ese siervo. El hombre, pues sabemos que él se humanó. Y pues aquí mencionaba de que el águila era él ascendiendo al Padre, a su trono, al trono del Padre, para elevarse como un águila. Me parecía muy interesante estas 4 características que son como símbolos de Jesús, que lo encierran en todos sus aspectos, ¿no? Él como hombre, como rey, como siervo, todo esto para desempeñarlos en favor solamente de nosotros. Y es algo que, pues, cuando uno estudia a profundidad, todo esto llena el corazón, porque en realidad el juicio no es tan malo como parece, sino es en realidad para darnos esa esperanza, esa oportunidad de poder ser justificados y salvados, solamente porque lo hace por amor. Amén, amén, Daisy. Quiero terminar leyendo una declaración del día viernes para estudiar y meditar. Y quiero que cada uno de nosotros pueda reflexionar. Dice así: el que ha sido el más ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento, declara: Jehová te reprenda, oh Satán, yo di mi vida por estas almas, están esculpidas en las palmas de mis manos. Si el diablo hoy te acusa, si tu conciencia no te deja tranquilo, si el diablo te pisotea y te hace sentir miserable, porque es lo que él desea, ¿no? Degradar la imagen de Dios cada día más, puedes aferrarte a esta preciosa promesa que la encontramos en la palabra, y en este caso nos lo citan Testimonios para la Iglesia, página 500, tomo 5, página 447. Dile al diablo que Jehová te reprenda, porque tienes un Salvador, tienes un Redentor que puede no solamente perdonarte, sino que puede transformar tu mente y tu corazón y darte la victoria sobre el pecado.
Qué precioso es nuestro Dios. Daisy, ¿alguna palabra final para las personas que nos han visto? Sí. Creo que estudiar de este tema es algo que debería llevarnos a tomar conciencia, ¿no? Y luego, personalmente, estudiar el tema del juicio me hace abrirme a una nueva perspectiva de que en realidad dónde debo estar, ¿no? Tenemos todas las herramientas para poder llegar a ser salvos, pero de nosotros depende si nos queremos ir de parte del Señor o simplemente por nuestro propio orgullo, nuestra propia rebeldía, irnos en contra de Él. Pienso que hizo todo o ha hecho todo hasta el momento para podernos dar salvación, y solamente nosotros deberíamos ceder a ese amor y dejarnos pues envolver de ese amor inmenso que tiene por nosotros y solamente acudir a Él. Amén, amén, Daisy, gracias. Y bueno, vamos a concluir con una palabra de oración. Querido Señor, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos que sea de bendición para cada uno de tus hijos que puede ver este programa. Para nosotros también, Señor, reconocemos que te necesitamos y pedimos que nos guíes, nos dirijas, nos enseñes. Bendice a tu pueblo, bendice a tu amada iglesia, bendice a tus hijos y pedimos que nos acompañes hoy y por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.